Bueno, señores, señoritas, señoros, bienvenidos a otro podcast, en este caso con Rive y Dani otra vez, hablando sobre una cosa que el año pasado parecía que estaba un poco de moda, que es abandono del powerlifting, parecía que todo el mundo estaba dejándolo, que se iba a acabar, y aunque ahora ha pasado un poco de moda, creo que es un tema que siempre va a estar más o menos presente, y quiero empezar preguntándole a cualquiera de los dos, el que no empezó el último podcast, que responda sobre si creéis que la gente sigue abandonando mucho el powerlifting, si es algo que realmente os preocupa a la altura que nos preocupaba, yo creo que a todos el año pasado. Así que hoy va a empezar Daniel Vidal. Hoy va a empezar Daniel Vidal. Yo creo que en el powerlifting va a seguir haciendo powerlifting la gente que quiera hacerlo. Y siempre va a haber gente que lo deje, gente que entre. Entonces, un problema. No, yo creo que el año pasado noté mucho más la bajada, por así decirlo, de gente, Sí. pero algo normal. O sea, al final siempre va a entrar gente en el deporte y siempre lo va a dejar gente. Y ya está, y siempre seguiremos los mismos. ¿Vale? Sí, Primera. a ver, muy parecido a lo que diría yo. Yo creo que la gente que de verdad le gusta esto o que más que le gusta sabe encontrar cuándo pues empujar o cuándo hacer más o hacer menos o adaptarlo un poco a su vida, creo que va a seguir en esto, indiferentemente de lo que le llegue a pasar, obviamente. O sea, mi take es el mismo que Dani. O sea, quien quiera estar aquí va a estar y luego va a haber una rotación de gente que entra y bueno, la idea supongo que es hablar de los diferentes puntos de que la gente lo acaba dejando y qué cosas podemos mejorar como entrenadores también para gestionar esto y que depende de nosotros. Pero sí, en general eso. O sea, creo que la gente que le gusta esto se queda y siempre tratas de encontrar una forma de quedarte en el sitio donde te gusta. Como en el fútbol, como en todo en la vida, bueno, te pasa lo que sea y siempre tratas de encontrar como ese punto de equilibrio para estar en algo que te gusta, tu hobby en este caso. De hecho, yo al final me lo seguiría decir y que esto lo salgo como take del Junior, hablando con Paul Aleix, cuando estuve hablando allí en la terracita, que creo que Paul dijo algo de que bueno, los mercados son cíclicos. Realmente, nosotros, el powerlifting tuvo un pedazo de boom, tengo aquí números que me lo he apuntado para decirlo. 2022, 573 afiliados. Luego, 2023, que es el año en el que empezaba un poquito boom, post-COVID, donde ya empezó a tomar las redes sociales, había 2.819, es decir, 2.300 personas más. 2024, que era el más gordo de todo, donde creo que allí todo el mundo estábamos pensando que el powerlifting iba a llegar a 10.000 personas en muy poco tiempo, ahí estábamos todos Mm. hypeadísimos, 3.368, el peak es 3.368. Y luego el año malo, que nosotros pensábamos que, madre mía, que le vamos a morir, que era el año pasado, que yo me acuerdo de todos mis atletas me decían, este ha dejado el power, mi atleta ha dejado el power, por suerte, yo dentro de mi equipo, tampoco sé vosotros cómo lo habéis vivido, no he notado yo no noté que se me fuese mucha gente, si alguno que pueda intuir, pero no algo gordo. Pues el 2025, año que parecía que era una mierda, está por encima, ligeramente por encima del año del boom, 2023, 2.861 afiliados. 2026 no lo sabemos todavía, pero vale. Creo que hubo una sensación de alarma, de madre mía, el publicity se va a acabar, de hostia, hemos vuelto 4 años para atrás cuando realmente estábamos en el año casi peak. Es decir, creo que hubo una preocupación tanto por los entrenadores como por los atletas, cosa que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando hay una preocupación los atletas, cuando los atletas piensan que la gente del deporte, que es normal dejar el deporte a la mínima que hay algún problema, creo que es algo como una especie de virus que se esparce muy rápidamente, creo que se ha cortado a tiempo y creo que hay mucha gente que, ¿cuánta gente hemos visto, bro? Que subía historias, dejo el power, bro, y pegaba una chapa, hermano, que me da igual que deje el power, en plan tipo, que realmente lo que está haciendo es dejar de competir un año. Seguramente te gusta hacer básicos. O sea, antes Dani ha dicho de coña antes, pues como, bueno, chico, deja el power, tal y cual. Es imposible que cualquiera de los tres no hagamos básicos en los próximos 10 años. Imposible. ¿Qué pasa? Que consumimos power como competidor, como. O sea, no sé si eso también es una de las cosas que nosotros como entrenadores tenemos la responsabilidad de enseñarle a los atletas. Que tomarte un break es completamente normal. He tenido varios atletas este año. Se ha ido de Erasmus, vacaciones, se han tomado un break de 2 meses, vuelven y no ha pasado nada. O sea, y parece que tienes que estar los 12 meses del año haciendo power full intensidad. No sé vosotros cómo estáis intentando lidiar eso como entrenadores y qué responsabilidad creéis que tenemos, ¿sabes? Dale A tú, ver, Dani, si quieres. eh, el problema es como considerar powerlifter a toda la persona que compite de alto nivel, igual que no llamamos futbolista a cualquiera que solo vive del fútbol, o sea, del fútbol. O sea, gente que juega en primera regional se considera futbolista. Entonces, pues igual que un jugador de fútbol de primera regional hace fútbol sin las ganas, bueno, igual sí, pero sin la intencionalidad de llegar a ser el mejor,
pues lo mismo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a ser el mejor, ni el sacrificio que conlleva llegar a ser el mejor. Entonces, powerlifter es todo el que haga básicos. Entonces, yo creo que es dejar el power, la gente considera como, bueno, y este año no voy a competir porque no tengo posibilidad de y conseguir una mínima, entonces dejo el powerlifting. Entonces, pero igual luego sigue haciendo básicos, lo único que no le da la misma intencionalidad ni la misma prioridad dentro de su día a día, entonces para él es dejar el power. Yo creo que nuestra visión es hacer entender a la gente pues que todo esto es pues lo que decimos siempre, al final es una maratón, no una carrera de 100 metros. O sea, vas a mejorar mucho más en 10 años que un año al 200%. Y nuestra responsabilidad como entrenadores es eso, hacer entender a la gente que, pues, que al final el mejorar es parte del entrenamiento, pero no necesario para seguir entrenando. Mi punto de Y vista. que no solamente una persona que compite es una persona que se puede llamar powerlifter, que eso es un Exacto. take, Cualquier persona que haga. ¿sabes? El problema también es dentro de la comunidad, cómo vemos esto, ¿sabes? Porque yo hay muchas veces que, pues, sí me he tratado de hacer ver esto, pero sí que es verdad que a veces, pues entiendo que cueste. Pero es verdad que el techo y el suelo que tenemos en este deporte es como muy, creo que, no sé dónde se habló esto, como que es muy cercano, ¿sabes? Al final una persona que va en una EP1, pues lo puedes ver y lo puedes sentir como una persona que va en una EP3 y no hay tanta diferencia entre la gente que está en europeo, puedes hablar con ellos, puedes tenerlos muy de cerca, puedes seguirlos, pues, no sé, es como que está todo mucho más junto, pero que también el hecho de las personas que hacemos powerlifting como tal, muchas veces, esto es algo que me han dicho dos atletas míos que han ido este junior, que también es un take de decir, veo que voy a mi primera EP1 y la gente me mira por encima de los hombros. Es en plan, estás ahí igual que cualquier otro, tengas 6:30 de total, tengas 7:30, tengas 8:30. Me refiero, puedes ser mejor, puedes ser peor, pero creo que una parte de que esto también sea entender que cualquier persona que hace básicos como tal puede denominarse powerlifting, por mucho que no compita o por mucho que no tenga X marca mínima, es una parte limitante dentro del sector porque hay muchas veces que el que te miren por encima del hombro, el que te hagan sentir inferior, el que te hagan como sentir menos por no tener X, es algo que también hace que la gente pueda dejar de ver esto como algo más bonito o llevable en el tiempo, porque al final hay mucha gente que entra por esto también, por pertenencia a un grupo, por sentirse, yo qué sé, em, por estar, sí, en un entorno en el cual me gusta entrenar, me gusta hacer básicos, me gusta sentirme powerlifting. Y entonces, esto es una cosa que, relacionando como powerlifting con la competición, creo que también es interesante e importante hacer entender que no todo powerlifter es el que compite y que los que compitan intenten también ayudarnos en el formato de atletas como tal, al igual que nosotros lo hacemos con una persona que nos empieza o a lo mejor no tiene pensado competir y es algo que ya se dará si vemos que tanto por una parte como por otra es un buen momento, como los atletas intentar hacer una llamada a que intenten apoyar a esa gente que está empezando, a esa gente que pues está empezando con los básicos, a que le coge curiosidad y que no sea vale, tienes igual que yo, eres un mierdas. Esto no va así, porque esto lo que hace es imitar, o sea, por mucho que, o sea, es que me voy a meter en un berenjenal. Bueno, voy a dejarlo aquí, pero creo que se me ha Métete, No, tíralo, tíralo. No, no, no. A ver, que hay gente que lo ve así y hay gente, pero espero que no todo el mundo sea así. O sea, creo que desgraciadamente alguna vez, y tampoco quiero tirármelas yo qué sé, de humilde o así, creo que hemos tenido esa sensación de, o sea, pues como tiro más, o ver a alguien que hace eso, ¿no? Como que tiro más, soy más que tú. Y creo que es algo que eso tiene que limitarse o que la otra gente que no sea tan así, pues que ayude. Pero a mí, hostia, tío, el otro día llegué con dos chavales que van a EP1 y decir, las palabras fueron tal cual, es como, me siento en un territorio hostil. Y yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, porque es algo que influye en el rendimiento del atleta, ¿eh? En el sentido de decir, tío, que este chaval ha ido conmigo a EP3, a EP2 desde hace 3 4 años y hemos conseguido las mínimas. Y va ahí y me dice, tío, me siento raro, me siento hostil. Veo que la gente está, no como que están por sí mismos, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero como que muchas veces no hay ese ambiente que a lo mejor, yo qué sé, tío, en el 74 lo vi mucho más pues con el Joan, con el Cholby, con estos que se llevan a lo mejor, indiferentemente de la competitividad que tienen, que eso ya cada uno pues es un mundo, pero sí el hecho de, hostia, tío, por mucho que tengas mucho más total que yo, me tienes que tratar igual que cualquier otra persona. ¿Sabes? Y creo que es algo que nos limita a esa gente que está empezando y en el sentido este de me siento powerlifter, soy o no powerlifter y hay que como hacer una bandera de entrada que no sea tan, no, como tú tienes 700 de total, ven aquí, colega, vamos a estar en el mismo rack.
si tienes, yo qué sé, 500 de total o 400 o lo que sea, pues te voy a considerar también como un powerlifter, ¿sabes? O sea, no creo Y, que vaya por ahí los tiros. bro, no sé si fuiste tú, Rive, o a lo mejor es Dani, me estoy equivocando, pero en un podcast o en alguna charla que tuvimos, como que alguien, creo que fue Rive, dijo que en el Power parece como que, o sea, la gente que está haciendo básico y entra, da un paso en el mundo del Power, como que, ¿qué es lo primero que ve? Ve puta mierda, o sea, ve gente que, mucha gente que con el ego, ve comentarios de los mismos powerlifters diciendo que el powerlifting es una mierda, es que muchas lesiones, que tal, es decir, creo que dentro del mundo del powerlifting ese abandono viene en parte por la mentalidad que hay, en parte generalizada de es que el power me quita tiempo, es que el power hay como por niveles. De hecho, lo que tú has dicho de estos chicos que se sentían en territorio hostil, estaba hablando con una chica en el junior, y una chica con su entrenador, tal, le estuve hablando un poco y me dice, le dije, ¿qué tal la competición? Y me comenta, wow, un poco mal, tal, la verdad es que aparte sale en el grupo malo y como que dije, hostia, le dije, buah, no sé si eres consciente, pero eres de las mujeres más fuertes de España. O sea, nosotros es un EP1, pero tío, que la gente que está ahí, independientemente del nivel, si tiene la marca mínima de ahí para arriba, ese año eres de las personas más fuertes de España. Estás compitiendo con los más fuertes. Es decir, no significa que seas top 3, pero seguramente eres top 20 de España. Y muchas veces como que lo que tú has dicho de mirar un poco por encima del hombro, también la mentalidad de algunos deportistas como que parece que el power te quita más de lo que te da, que el power es un gasto, que las competiciones son un gasto, lejos de una inversión. Estás invirtiendo, o sea, nadie te está poniendo aquí una pistola para competir, estás invirtiendo porque quieres ganar en esa experiencia, porque quieres competir. Y creo que muchas veces, es que nuestro trabajo como entrenadores también a los atletas enseñar un poco que esto lo haces porque tú quieres, o sea, no te estoy obligando yo, esto lo haces porque tú dices que te gusta y en el momento en el que pueden parecer tonterías, pero es las palabras que utilizas. Ya no ves la competición como un gasto, que sí, obviamente es un gasto, pero lo ves como una inversión, porque vas a estar con tu amigo, vas a competir porque tú quieres, no es un gasto que ha venido aquí haciendo y te ha dicho, ¡Tulku, a pagar, chaval! No, es una inversión. En plan, te digo en el aspecto de, creo que hay como ciertas cosas que nosotros tenemos que trabajar a nivel actitudinal, comportamental, de mentalidad de ese atleta y a enseñarle a los atletas, incluso nosotros, si vemos algún atleta nuestro que yo qué sé, tío, que está en la competición y parece que es el rey del mambo, y decirle, oye, bro, salta un poco de la película, o sea, no pasa nada, pero este chaval, pues ayúdale, o si este te pide una pastilla de cafeína, dásela y no le pongan mala cara. ¿Sabes? Que creo que dentro del power, la comunidad, tiene que mejorar ciertos aspectos. No sé tampoco, ¿sabes? Sí, sí, es un poco lo que he dicho yo, pero en otro aspecto que tú has visto con la chica esta. O sea, al final es que la gente vaya a las competiciones y se sienta cómoda y se sienta bien, es que no se sienta como este foco de territorio hostil. Hostia, tío, si queremos que la gente se anima a llegar ahí y poder tener la opción de competir arriba y de repente va a competir con los de arriba y se siente como le que le miran, estoy diciendo, es algo generalizado, ¿eh? No todo el mundo lo hace, ni mucho menos, pero ya es como, hostia, algo hay que hacer aquí, ¿sabes? Yo creo que existe mucho ego. O sea, al final es un deporte numérico. O sea, si tiro 2,5 kilos más que tú, estoy más fuerte que tú. Y es un deporte numérico y existe muchísimo ego. Y al final yo creo que simplemente es una manera de demostrar qué tipo de persona hace el deporte, por así decirlo. O sea, una buena persona, por muy fuerte que esté, o sea, al final siempre va a empatizar con una persona, pues, porque, o sea, coño, todos hemos pasado parte del proceso. O sea, tú tiras X en banca, pero yo cuando empecé, o sea, cuando yo empecé en el gimnasio, la barra me temblaba con 20 kilos. ¿Sabes? O sea, al final todos hemos pasado por ahí, o hay gente que quizás genéticamente ya empezaba con 80 kilos de banca, pero todo el mundo ha pasado por el proceso de. Entonces, simplemente el hecho de que veas a un chaval con 500 kilos y tú tengas 700 y no seas capaz de matizar de que tú has estado ahí, ya te deja entrever un poco que al final, por mucho ego que tengas, o sea, no eres una buena persona. O sea, eso primero de todo. O sea, que no es culpa del deporte en sí, sino del tipo de gente que esté ahí arriba. Sí, O de cómo se ve sea, al final también la es. comparación, algo que está a la orden del día. O sea, hay kilos, rankings, vídeos, redes, PRs, tal, y luego al final miras fuera cuando deberías mirar más dentro, ¿sabes? A mí me dice un chaval de 18 años, 19, que va a la EP1 con 130 de banca en 74 y me dice, no, es que mira estos, porque tal. Ya. Tú, tío, yo de 18, o sea, con 18 años al gimnasio y 100 me parecía, tío, estar súper fuerte y era mi meta, ¿sabes? Como, pues si tú hace 2 años estabas aquí y ahora estás aquí, pues valora también esto. O sea, al final, y yo lo he notado mucho con la gente que he llevado, que he tenido la suerte de llevar a EP1, tío, y mucha gente que he conseguido que hiciera las marcas mínimas, las anteriores, digamos, bueno, o esta, da igual, para ir a absolutos, la copa, lo que sea, así, es como que, tío, todo ese proceso es lo más bonito. O sea, luego te lo juro que cuando llegan a tener la marca mínima de P1 es como que ya no.
como lo que habéis dicho, ¿no? Como no valora tanto el ir. Es como, hostia, voy a ir, o con lo que habéis dicho de estás dentro de las 20 mejores. Hostia, es que voy a ir para no estar en el top 3, voy a ir para no estar en el top Exacto. 5, ya. ¿Sabes? No sé, hay un Reels de esto que está bastante de moda ahora que he visto yo, es que te rayas por estar en un europeo y quedar décima. Ya, pero es que ha sido un europeo, es que eso es una locura. ¿Sabes? Es como si va a la Champions el Bodo y te rayas. Bro, has ido a la Champions, Bodo, tío, y a lo mejor le pones huevos, tío, y sacas un quinto o un sexto, no sé, que se quedan cuartos, ¿no? En cuartos, Pues creo. te quedas, bueno, octavo, tío. O sea, las que le has pegado una de huevos, tío. ¿Tú crees que los del Bodo cuando clasifican a la Champions están, no, es que está el Barça, es que está el PSG, que no sé qué, tío? Pavila, tío, disfruta de esto, ¿sabes? En plan, vive la experiencia, tal, disfruta, pues esto lo mismo, obviamente con un europeo, pero con una EP1 lo mismo, ¿sabes? En plan, ¿tú crees que el Deportivo o el Racing ahora que ha subido no es tan loco perdido por subir ahí y disfrutarse? Aunque sepa que puede que el año que viene, bueno, Racing es un equipazo, pero puede que el año que viene quede abajo y vuelva a bajar o lo que sea. Es como, tío, pues disfruto de estar ahí, ¿sabes? No sé, o sea, al final también, Sí, sí, completamente. porque también he jugado a fútbol mucho tiempo, ¿sabes? Pero no sé. ¿Creéis que hablemos de takes así más de por qué la Vale, gente claro. creéis que... De hecho, No, no, vale, no, dale tú, yo dale. tengo. Vale, yo digo, factor. No digo número uno porque hay dos principales bajo Sí, la visión que tengo ahora tíralos, mismo. en plan. Take número uno, ausencia de progreso. No veo a nadie en el puto Prime dejándolo. Es decir, si lo dejan es porque se han Vale. lesionado, que es el take número dos. Es decir, alguien que esté bloque tras bloque pegándole a Cristo, normalmente no lo deja. Lo deja la gente por ausencia de progreso. Y eso para mí es como que me está dejando entrever una cosa. Y que la gente hace esto por lo que el powerlifting le da de vuelta. Le da por el resultado, que es completamente entendible. Es que es un deporte, tú quieres ganar partidos, quieres marcar goles, pero yo pues pienso que el River jugará al fútbol y si está 10 partidos sin marcar un gol, hombre, pues no lo dejará. Le gusta el hecho de jugar al fútbol. ¿Cuánta gente le gusta el hecho de hacer básicos, de hacer su sentadilla? O sea, ¿cuánta gente le gusta tener hacer básicos integrado en su rutina, en su estilo de vida? Pues deduzco que al menos de a los que les gustan los resultados. Es decir, la gente hace las cosas por el output y no por el input. Cuando eres capaz de, como atleta, empezar a disfrutar de, hostia, pues es que ¿cuánto lleva Daniel Vidal sin meterle un kilo al DL? No queremos hablarlo, no queremos hablarlo, Mm, hermano. Yo creo que Pues, da para ¿qué podcast pasa? también. Pero mi, pero mi colega, este tío, le gusta hacer básicos. Y a mí igual, o sea, soy más malo que. O sea, soy una persona que tengo 200 de peso muerto. Me da igual porque a mí me gusta hacer peso muerto, me gusta hacer sentadillas, me gusta hacer prepanca. Y cuando haces las cosas por el input y no por lo que te da ese input, que es el output, seguramente va a durar mucho más este deporte. Y creo que obviamente en el momento del boom entró mucha gente que, pues, que obviamente ve que mejora en tus dos primeros años, que dicen, madre mía, soy cabra del powerlifting español, y de repente se dan cuenta de que hay ausencia de progreso y del trabajo que necesitas para meter ese progreso o del tiempo, y dicen, bueno, chao, chao, me paso el Hyrox, es así de sencillo. Y nosotros como entrenadores tenemos la responsabilidad de enseñar al atleta durante esos primeros años que va a mejorar, porque nuestro trabajo va a mejorar un huevo, pues durante esos años decirle, chaval, en algún momento esto no será así, aprende a disfrutar ya de lo que hace sentadilla, ¿sabes? Yo creo que todo va relacionado. O sea, yo creo que el 70% del. Me lo invento el porcentaje, pero creo que hay un porcentaje muy alto de la gente que hace powerlifting que no le gusta el powerlifting. Porque principalmente es lo que ha dicho. O sea, básicamente lo que le gusta es lo que ha dicho Alberto, lo que le gusta es mejorar y creo que el principal motivo es que la barrera de entrada es muy baja. Es decir, tú no empiezas al fútbol y dices, mañana quiero que me fiche el Barça o el Madrid. En el powerlifting, al final, si tú genéticamente, por así decirlo, eres privilegiado, en 2, 3 años puedes estar en la relativamente élite porque es un deporte muy joven. O sea, alguien que empieza con una buena genética o una buena base, en 2 años puede estar en una EP1. Sí, sí. Y yo creo que la gente lo hace porque cree que en el deporte puede ser bueno y no porque le guste. Entonces, en el momento que pues todo se estanca, pues la gente no es consciente de Esa- que para levantar algo hay que trabajar. La de que hay gente que, o sea, hay gente también arriba que está porque es buena y no porque le gusta eso. Me 100%. recuerda alguna vez de hablar con Alberto, que era un tío que jugaba al fútbol, que se le daba de Carlos puta Vela. madre. Sí, Carlitos Vela, el de Sí, la Real Sociedad. sí, sí, sí. Que creo que se fue Sí, tuvo alguna entrevista tipo que decía, es que a mi sí, fútbol, lo he escuchado. que, tipo, no me mata, no lo disfruto, pero claro, me caen 5 millones al año y ¿qué voy a decir? ¿Sabes? Y aquí, obviamente, no te cae dinero, pero te cae aprobación, te cae otras cosas que a lo mejor es lo que tu Estatus. Un ego y estatus. eso es. No sé, yo tengo muchas apuntadas, ¿eh? Yo Eso tengo claro. También. apuntadas molestias limitantes,
mala gestión del contexto, experiencias malas, o sea, malas experiencias iniciales, expectativas irreales, entender por qué haces esto, por qué empiezas, porque la razón, pues, entender por qué alguien deja el powerlifting y también entender por qué empezó y relacionar eso. La comparación constante, que es una cosa que ya hemos hablado, y la de competir como obligación o sentirse que solamente eres powerlifter cuando vas a competir. Esas son mis 7 takes. O sea, lo tenía apuntado por aquí. Si queréis desarrollo un poco, pero se juntan bastante Sí, todas. yo creo que están bastante. O sea, Yo que te, es. te- Di, o sea, di. yo normalmente una cosa que pregunto en la llamada inicial, que es una cosa que no se pasó, bueno, lo hice simplemente por la cara a un atleta, y al final de la llamada inicial con un atleta tal y cual, como que le dije, vale, ¿y por qué haces power? O sea, que como, hostias, en plan, porque Sí, es lo último que normalmente se espera, en plan, tipo, primera llamada, comida de oreja, pero dice, vale, y le pregunté, ¿por qué haces power? No, porque me gusta el power, vale, pero ¿por qué te gusta el power? Como que en la primera llamada, de hace ya un tiempo, intento indagar un poco y a lo mejor bien en esa llamada no tengo una respuesta clara, pero ya me deja entrever y siempre digo a la letra, oye, esto tienes que pensarlo de verdad, tienes que pensar por qué haces power. Y el otro día subí una frase de historia que va más o menos por aquí, que es que cuando tiene un porqué lo suficientemente grande, no importa ni el cómo ni el cuándo. Cuando tú haces algo y el porqué es tan importante para ti, da igual si no es que está uno, por ejemplo, River no ha subido nunca ninguna historia diciendo dejo el powerlifting, a pesar de que has tenido épocas, pues, que te duele la espalda, que te duele una cosa, que te duele la otra. ¿Por qué? Porque tu por qué, digo yo desde fuera, que no lo sé, yo digo que sí, será lo suficientemente grande. Y el cuándo te da igual, porque como tú ya te consideras, vamos a decir, exitoso, pudiendo hacer sentadillas, el éxito no viene de hacer PR, viene de hacer de, estoy haciendo sentadillas y estoy intentando, dentro de mis limitaciones, llevarme al límite, que yo creo que al final una cosa que muchos atletas han perdido es como el amor de esforzarse. Cuando nosotros, esto lo hemos hablado alguna vez, cuando empezábamos a entrenar, bro, a quien no le encantaba irse a una prensa bro, y pegarse la de Cristo y salir y decir, madre mía, Tito, cómo lleva las piernas. Pues parece que a la gente no le gusta sí, esforzarse en el mundo de los básicos, ¿no? Y creo que es importante que cualquier atleta, cualquier entrenador que esté haciendo esto y que piense, ok, ¿yo por qué soy entrenador? Que esto es una cosa que me pregunto muchas veces. ¿Yo por qué, en relación a lo que hablamos en la terraza, por qué quiero ser el mejor? sí. ¿Por qué quiero hacer estas cosas? Pregúntate el por qué, porque se encuentra una respuesta suficientemente clara, como digo, ni el cómo ni el cuándo te detendrá, entre comillas, ¿sabes? Vaya podcast, que pegado en el momento, señores. Sí, yo lo pregunto también, o sea, y es algo que he incluido en el cuestionario inicial ahora de los nuevos atletas que me entran y demás, y es entender por qué empiezas. Y puede ser que esa razón vaya como cambiando, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser una cosa que se Claro, mantenga fija y que pueda fluctuar, y puede ser que empieces por una cosa y luego vayas a otra. O sea, al final hay que entender cuando una atleta te viene, o sea, cuando una atleta empieza powerlifting, qué busca, ¿sabes? Si busca mejorar su fuerza, si busca identidad, si busca un grupo, si quiere competir, si quiere mejorar, si quiere demostrarse y sentirse como capaz o algo así. Entonces, a partir de ahí tienes que verlo. Sí, y cuando la gente me pregunta o me dice, pues ya estoy viendo como que quiere dejar esto, antes de hacerlo, o sea, sin generar presión ni mucho menos, le pregunto, ¿por qué? En plan, ¿cuál es tu, o sea, por qué crees que tienes que dejar esto? ¿Por qué tienes que irte a hacer hipertrofia? ¿O por qué crees que el powerlifting no te está dando tal? ¿O por qué, sabes? Entonces, ahí es cuando también creo que es una buena pregunta de saber por qué haces powerlifting. Y la gente cuando se pregunta a veces dice, hostia, es que realmente el problema no es el powerlifting, el problema soy yo. O el problema es cómo yo veo el powerlifting. No el problema es una barra, ¿sabes? O sea, en plan, obviamente que es mucho más allá de eso, ¿eh? Pero, o sí, sea, el sí, problema lo tengo deporte que practico. Que muchas veces eso es un tema, ¿sabes? Siempre, en general, en todo, es echar los balones fuera. Que si el entrenador tal, que si el deporte tal, que si mi hobby tal. Y lo que has dicho tú al principio, ¿no? Que si mucho tiempo, que si no sé qué. Entonces, llega la gente y dice, ¿cómo voy a meter a hacer power, tío? Si solo me estáis hablando de que tenéis molestias, de que el tiempo, de que si no sé qué. O sea, obviamente, pues si no lo haces atractivo, tú que lo practicas, hostia, yo siempre he hablado maravillas del fútbol, siempre he hablado maravillas del power, más allá de que me haya pasado una cosa u otra. Y creo que hay mucha gente que habla así y habla que le da muchas cosas el powerlifting. ¿Sabes? Si tú hablas, si los que estamos ahí dentro hablamos de una forma que también es un poco lo que hablamos, ¿no? De por qué la gente deja el power o por qué nos infravaloramos el trabajo. Pues que son cosas que tenemos que hablar, pero como darle la vuelta a hacerlo ver bien o que cambiemos nosotros lo que tenemos que cambiar para que esto se empiece a ver mejor y puedan entrar mejores profesionales, pueda entrar más gente, ¿sabes? Todo, un poco todo eso. Yo el último caso que tuve de alguien que me dijo que quería dejar el power zone atleta mío fue literalmente de es que no mejoro, llevo, o sea, me puso en comparación al puto Willow
Es un 93 que llevo y me dice, es que el puto negro este mejora que da gusto y con 18 años Wow. está fortísimo y yo llevo 2 bloques sin mejorar. Si al final lo haces porque quieres llegar a ser Willow, pues es que, o sea, es que Willow ya hay uno. Es como si empiezo a jugar a fútbol y quiero ser Messi, pues vas a durar 2 meses. O sea, al final fue preguntarle de si de verdad hacía esto porque quería llegar ahí, hacerle un poco entender que, pues, que Willow a uno, es que no hay más. O sea, es que no todo el mundo va a ganar un mundial y cuanto antes lo entienda la gente mejor. Eso no significa que no tengas que trabajar como si quisiese ganarlo. Eh, entonces fue preguntarle eso, ponerle en contexto de lo que realmente es entrenar y ya está, y ahí sigue. O sea, se dio cuenta y me Y dijo, "Sí, es que me he equivocado, rollo, tengo una visión completamente de la que tendría que tener y ya está. Es que fue tan simple como eso. no Y todo el mundo va a relacionando ganar al... mundial. Sí, Perdón, ya te dejo, ¿vale? No puede, todo el mundo puede ganar mundial y no todo el mundo puede perderlo, explico. O sea, no todo el mundo puede llegar y quedar cuarto o hacer como le pasa al Diego. No todo el mundo puede llegar a un nacional y perderlo, porque no todo el mundo puede tener la potestad de intentarlo y que no te salga bien. Te sale el canal cruz, esto lo hablé con Josemi. Y dijo, bro, pues me salió cruz. Y, Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de que te la has ganado tú por trabajo, paciencia, todo lo que tú quieras, de tirar la moneda. A veces sale bien, a veces sale mal. Y muy importante, a mí me pasó lo mismo hace poco con otra chica que llevaba, petición algo rara, tal. Y mi planteamiento fue, dije, hostia, si no mejorases nunca más, y se lo dije, si nunca más en tu vida mejorases, haría powerlifting, haría básico. Y como que al principio me decía, uff, no lo sé, tal. Y dije, vale, yo no te estoy diciendo que hagas powerlifting al mismo nivel. ¿Te gustaría seguir haciendo básico? Pues sí, seguramente sí. Dije, vale, pues por ahí es algo que tienes que empezar a pensar tú. Yo no puedo pensar por ti. Yo no puedo pararme en mi casa 15 minutos a escribir, a escucharme a mí mismo, a hablar con mis amigos y reflexionar sobre algo que de verdad es importante. Y ya puedes decir lo que quieras, River. no, no, que creo que hemos hablado de diferentes puntos, como el tema de la relación por la que empieza, la comparación constante, el competir como obligación y el que es ser powerlifter, las expectativas irreales de empiezo y esto me pego una mejora histórica y luego me estanco, nadie te prepara para eso un poco, que es lo que tenemos que hacer nosotros también para hacérselo ver. Pero luego, o sea, me gustaría relacionar también con el segundo punto que has dicho tú, Alberto, que son las tres primeras un poco que tenía yo apuntadas, que es molestia limitante, mala Sí. gestión de contexto y malas experiencias iniciales, que creo que puede venir como todo un poco a la par, ¿sabes? Que es un poco lo que dijimos también con el tema de entrenadores, que al final, pues cuando también empiezas en esto, y todos tenemos que empezar, pero hay muchas veces que cuando no tienes la suficientemente experiencia y llevas no sabes solucionar problemas que se relacionan con tema de molestias y eso genera una mala experiencia porque el contexto no se gestiona de la mejor manera posible, puede ser también una ventana porque la gente deje esto, ¿sabes? Y Sí, creo claro. que hay una parte de los entrenadores que es un poco la que estoy cogiendo yo eh, últimamente, que es intentar como coger un poco más de responsabilidad en ese aspecto y tratar de mejorar mi comprensión sobre eso para poder ayudar a la gente, pero creo que es algo que inicialmente es costoso si estás empezando como entrenador en esto y te viene un atleta y no sabes cómo gestionarlo. O sea, ¿no creéis que eso es una parte de los cuales, como que has dicho tú de las molestias, es como el segundo punto que has dicho? Tú has dicho 2 puntos y ese es el segundo. Entonces, como más allá de decir, vale, por las molestias que aparecen y el no saber gestionarlas, ¿cómo crees que podríamos hacer nosotros o se podría hacer en general para que la gente tuviera menos fuga de este deporte por el tema de las molestias, Vale. haciéndolas entender mejor? Los entrenadores nos formáramos mejor, que hubiera, no sé, ¿cómo lo darías vuelta a esto? Más allá de decir, el yo, problema es este, ¿eh? De hecho, una cosa, y Dani ya te dejo, una cosa que planteo y relaciona a lo del precio, y ahora que diga todo lo que quiera Dani, que sé que aquí quiere más que ahora que yo, fijaros seguramente pensáis en vuestros primeros atletas con molestias y cómo lo gestionabais. Seguramente lo gestionabais de puta pena, al igual que yo. Yo, los primeros atletas que tenían molestias tochas, yo me acuerdo que mi razón, pues, a nivel de, o sea, no tenía skills. Y fijaros lo complicado que es desarrollar skills para gestionar atletas de alto rendimiento con molestias, y esto lo relaciona con el podcast del precio y no valoramos el precio que tiene. O sea, ya no solo aprender programación, biomecánica, tal y cual, sino que es que ahora estamos preocupándonos por, vale, haciendo esta formación, otra, y yendo a un profesional, trabajando con otro. ¿Para qué? Para tú como entrenador tener herramientas muy buenas para gestionar las molestias, que desde luego que no es fácil. Yo cuando empecé no es algo natural el como entrenador gestionar bien una molestia, porque la molestia va también más allá de lo fisiológico, de lo estructural. Es como tú poner al atleta en un estado mental para que ese atleta trabaje bien con esa molestia, hacerle entender que es parte del juego y que le va a pasar seguramente más veces. O sea, es muy complicado y creo que obviamente la formación es importante, pero bueno, que diga también Dani. yo creo que el punto más importante es hacer entender al atleta que esto es parte del proceso y que se va a salir de ahí.
También te digo, hay que ver un poco el grosor de cada lesión, si es una molestia o es una lesión recurrente, etcétera. O sea, yo intento tener los máximos conocimientos posibles para que cualquier cosa que le pase a mi atleta, si no puedo ayudarlo lo mejor posible, que le pueda ayudar lo máximo posible. Es decir, que, o sea, pero al final siempre va a haber lesiones que creo que nunca vamos a poder tratar nosotros como entrenadores por muchos conocimientos que tengamos. O sea, yo, por ejemplo, Jandro, que lo conocéis todos, se acaba de romper el aductor y el semitendinoso. Es una lesión muy grave. Yo creo que eso lo debería llevar un fisio. Pero, por ejemplo, alguien con molestias recurrentes o una lesión menor, creo que nuestra labor como entrenadores sería ya no solo adaptarle el entrenamiento, sino darle un plan de ruta previo para poder llegar bien a las sesiones y ir recuperándose más allá. O sea, creo que el simple hecho de me duele el pecho al hacer banca, pongo un board, me duele el aductor haciendo squat, pongo unas bandas, es como poner una tirita a la herida que sigue sangrando. Entonces, mi filosofía Claro, como entrenador es intentar ver el origen del problema y a partir de ahí poner la solución. O sea, y que muchas veces la solución no está el dolor es una... O sea, nuestro dolor sale por o un sobreuso o una compensación de. Entonces, ver por qué se analiza, o sea, ver por qué sale esa compensación, qué ha pasado y cómo poder solucionarlo. Entonces, necesitas conocimientos, o muchos, y muchas veces no vamos a ser lo suficientemente capaces como para solucionarlo al 100%. Pero yo creo que dentro de nuestro servicio teníamos que intentar ayudar lo máximo posible al atleta. Obviamente, pues al final, tener que contratar un entrenador y a un fisio, sí que, por ejemplo, lo veo una barrera de entrada para seguir en el deporte, que al final no todo el mundo ni tiene el poder adquisitivo ni la predisposición para hacerlo. Pero eso también, o sea, requiere tiempo. O sea, yo como gestioné las primeras molestias de algún atleta mío, pues es lo típico, intentar ver qué gestos molesta, analizar qué tal y evitarlos. O sea, es lo típico. claro. ¿Y cómo creéis que se podría mejorar? O sea, dando conocimientos a la gente que empieza en esto y quiere ser entrenador, darle un poco un conocimiento que no sea más local de el aductor hace esta función, deja que, o sea, aléjate de esta función, no te va a doler, no te llega, o sea, te estira el pecho abajo, no te molesta, ponte un board, no te va a doler, porque al final es eso lo que dices tú, ¿no? Es como, o sea, es como, estoy así, ¿sabes? No estoy viendo realmente lo que pasa. Entonces, ahí hay un problema de entrada y creo que es algo que a mí me gustaría tratar en el futuro y hablar un poco más de esto, porque creo que es una cosa que podemos hacer que tengamos como un problem solving mejor y, y que, bueno, al final creo que la carrera de aquí no es pareja a las carreras que se hacen fuera, perdón, por lo que yo tengo conocido. Y creo, por ejemplo, en Italia se hace un grado que es fisioterapia con entrenamiento y eso está más chulo. En cambio, aquí es como o te vas a un lado o te vas al otro lado y como tengas que hacer las dos son 10 años de carrera. Entonces, no sé, tampoco sé, bueno, el otro día estuve hablando con un chico que ha hecho fisioterapia 5 años y le hice algunas preguntas de cómo trataría a algunos atletas que habían tenido problemas y molestias y no sabía hacerlo. Entonces, bueno, a ver, tampoco es una tiradera, ni Y mucho es- menos, pero creo que es como entender las situaciones que tenemos e intentar, más allá de decir, vale, la barrera de entrada están las molestias. ¿Cómo pueden hacer los entrenadores o la gente que empieza que ya tenga un mejor problem solving? Pues aquí tenemos que dar una vuelta a esto también. Y también entender, sobre todo, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que no todo el mundo puede entrenar como si su vida girase en torno a esto y que tenemos que adaptar también el plan al trabajo, al estrés, a los horarios, el sueño. O sea, lleva tú un tío que hace, bueno, yo llevo 3 o 4, creo, que son enfermeros y hacen como turnos partidos, luego hacen una Sí, sí. pues al final, si no le haces entender pues, el proceso que le va a suponer esto, el atleta siempre acaba sintiendo que falla o que no puede hacer lo que otros hacen. O sea, al final, tu zapato te aprieta a ti, no le aprieta a otra persona. Y tú tienes que saber lo que tienes y tienes que entender el contexto. Que esto tampoco te haga ser una víctima y no a poder apretar, porque al final, si no apretas y estás todo el día chilling y no haces las cosas que tienes que hacer, no vas a mejorar. Pero entender el contexto creo que también es un punto en el cual, o sea, yo soy el primero que si tienes una molestia, me voy a preocupar lo mínimo necesario para que tú entiendas que esto es algo que tienes que sobreponerte y tienes que saber llevarlo. Te enseño cómo llevar esa molestia. Pero si imagínate que estás con un entrenador es que puede ser que no esté empezando, que lleve 5 años aquí y cada mínima molestia que te aparece del pecho le salta una alarma y empieza a preguntarte, hostia, vale, pues vamos a dejar de hacer banca, hostia, pues estás mal, vale, no sé qué, no sé cuántos. ¿Eso qué tipo de atleta crea? Un atleta que a la mínima se Fácil. va a la mínima que deja el entreno, a la mínima que tal. Entonces creo que es que la gente es como dices tú, Alberto, es como el entrenador es esto y esto, pero es que te pones a dar vueltas y tenemos unas responsabilidades que la gente no ve y que hacemos las cosas y que no lo acaban viendo y ni valorando, como el tema del contexto de las mujeres. Me parece como interesante y creo que es
Por lo cual la gente como que no perdura en esto. Porque Sí, si tienes una persona arriba, te crea una hipervigilancia, digámoslo así, y es un deporte en el cual pues tienes molestias o tienes rigidez, o bueno, rigidez tienes, esto ya te lo digo, sí, o molestias, y no te ayuda a ver esto de una forma correcta, no tienes durabilidad en esto, ¿sabes? O sí. sea, si te ayuda, o sea, cómo va esto y cómo tienes que gestionar estas cosas, tanto tu contexto como tus molestias, y relacionarlo entre ellos, creo que no, o sea, no hay durabilidad posible en esto. Es como entender el deporte, ¿sabes? Y el contexto, pues me parece súper importante, la verdad. Creo, Javichu Ponterrada, para quien esté aquí escuchando, tiene un post, si no me estoy equivocando, se llama fragilizar al atleta o algo así. Y realmente lo que ocurre justo con eso, si tú eres un atleta, un entrenador con literalmente miedo a cualquier tipo de molestia, o sea, creo que como en la vida, lo complicado es encontrar ese equilibrio entre me preocupo cuando me tengo que preocupar y te aprieto y te intento apretar un poco más para sobreponerte a este momento de pequeña molestia, porque no puede ser que a la mínima que moleste algo cambie todo. ¿Por qué? Porque si no, al final, crea una atleta frágil, como ha dicho también River, que con miedo, aversión a cualquier tipo tiene una kinesofobia, a cualquier movimiento que le genere un RBD Mm. 0,3, porque es que es otro tema. Yo he tenido experiencia ahora me han dicho RBD 0,3. O sea, tío, no me puedes decir, y me lo han dicho totalmente serio, no me puedes decir 0,3. O sea, de verdad lo siento mucho, Ya, pero para decirme eso, cállate la boca. Lo siento mucho, ¿eh? Y hay atletas con los que tienes que ser así, tienes que decir, tío, o sea, déjate de buscar, de overthinkear todo, y esto tanto entrenadores como atletas, pero por volver un poco a lo que estamos diciendo, y ya también ir finalizando, creo que nuestra responsabilidad como entrenadores, en base a los puntos que hemos estado hablando, es principalmente intentar mejorar lo de la ausencia del progreso, ya sea enseñando a la letra que no todo es el progreso, que es el proceso, que bien tirada, ¿eh? oh, Luego, aparte, también el tema de las molestias, tanto nosotros, formarnos, que por ejemplo, yo sé que arriba también está muy trabajo con el tema de relación, seguir formándonos en este aspecto. Llega un punto en el que a nivel de programación no es que no puedas formarte, pero muchas veces, yo soy víctima de eso muchas veces, te gusta mucho la programación, solo te formas de programación y de biomecánica, y a lo mejor tienes que salirte un poco de la burbuja del powerlifting para traer cosas que nunca se han traído. Y creo que nosotros, como entrenadores, tenemos que hacer un trabajo también oye, voy a coger y voy a hacer una formación. Dani también sé que hace muchísimas formaciones presenciales voy a hacer una formación de rodilla y a lo mejor esa rodilla es para futbolistas, pero saco un aprendizaje que me ayuda a tratar a un atleta. Es decir, que tengamos capacidad de formarnos de manera más transversal, no solo sobre entrenamiento o sobre ventas, que la gente parece que hace muchas ventas, pero tú, dime tú qué función tiene el aductor. O sea, ¿sabes? En plan, que ya. creo que muchos entrenadores tienen todavía mucho margen, obviamente nosotros muchas veces sufrimos un poco de síndrome del impostor, parece que todavía nos queda mucho para aprender y seguramente ya tenemos mucho conocimiento. Es decir, la gente que esté escuchando esto seguramente se forma toda la semana, estoy bastante seguro, y le animo a que coja y se mire un podcast de molestia y se mire otro vídeo yo qué sé, de Iñaki, de Héctor Moreno, de quien sea, ¿sabes? Mm. El Héctor lo dice mucho, que es como zoom out to zoom in, algo así. Es como intenta Oh, wow, vaya aprender post, vaya post. para Brutal. luego como, sí, es como vos, que es como como ves desde un círculo así y luego acabas como viendo Sí, lo sí. que te necesita. Entender el cuerpo, entender cómo nos movemos, entender el movimiento, entender las funciones anatómicas de cada músculo y a partir de ahí cuando ves una persona y cuando ves una posición entiendes cómo está orientada una musculatura, cómo se orienta, cómo se mueve y todo esto lo tienes que saber extrapolar. Pero bueno, Exacto. yo creo que hemos hablado de los temas más importantes, o sea, a nivel de Sí, cuáles son las totalmente. limitan el powerlifting, que nos limitamos desde dentro muchas veces, y también, o sea, con el tema de la competiciones, comparación, el saber por qué empiezas, y luego todo el tema de contexto, molestias y experiencias, que creo que son como los dos vertientes más importantes. Y a partir de ahí, como cada persona que esté escuchando esto, tanto como atleta como entrenador, haga lo que crea necesario y haya sacado detalles de este podcast como para decir qué puedo hacer yo mejor como entrenador o qué puedo hacer yo mejor como atleta para acercar el powerlifting a la gente o para hacerlo más fácil y más duradero para ellos. Me gusta. Yo, Qué bien como take tirada, ¿eh? final, para acabar, simplemente diría que al final el powerlifting es como la vida misma. Que en 10 años eres capaz de construir mucho más que en uno y que las lesiones están en todo tipo de deporte y si alguien es capaz de sacarme un deporte en los comentarios en el que no existan las lesiones, pues igual me apunto a ese deporte. El ajedrez. Eh, el Buah, ajedrez, hay que cuidado, que empezar. alguna lesión de muñeca seguro que hay. Alguna de las.
Entonces, entender simplemente que el largo plazo es lo prioritario y que hay que trabajar y que el esfuerzo no llega sin ningún tipo de trabajo previo. O sea, el resultado no llega sin ningún tipo de esfuerzo previo. Y ya está. Y ya para finalizar rápido, no se me olvide, la gente que esté escuchando esto, os pido que vayáis a los comentarios y pongáis nombre a esta sección con estos dos chavales, que es que en el podcast anterior ya lo hemos puesto, quiero ver nombres distintos para poner aquí, que si players, que si workers, lo que queráis, señores. Y nada, muchas gracias, os dejaré los Instagram de estos dos señores con barba o sin barba y nos veremos la próxima semana. Chao.